Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy les quiero decir algo que, bueno, algo que bastantemente odio y que no me gusta, bueno, sí me, no, o sea, no me, bueno, sí me gusta hablarlo, pero, pero hay cosas que no me gustan, que las odio bastante y que no me gustaría, pues, estar con otro país o con gente que es el mismo, que es el mismo país. O sea, me refiero a Estados Unidos. Usted me estaría preguntando por qué odias a Estados Unidos, o sea, por qué no te agrada. La verdad es que realmente ya no me agrada Estados Unidos. Antes sí me agradaba, pero ahora ya no. Porque o sea, porque como empecé a estudiar empecé a estudiar acerca de la historia de México, he comprendido pues que los gringos pues, o sea, o sea, los gringos ven a los mexicanos como que si México fuera como si fuera un país de prueba. Así, o sea, por ejemplo, si Estados Unidos quiere lanzar unas bombas atómicas a México, es porque lo ve como un sujeto de prueba. Lo ve como un país de prueba de bombas nucleares. Y eso la verdad no es, o sea, no está bien lo que hacen los gringos, la verdad, por eso odio a Estados Unidos. O sea, o sea, a mí no me importa si los gringos me digan algo, pero de todas maneras que sepan que lo que hicieron en años, en el pasado está mal. Porque miren, Estados Unidos le declaró la guerra a México en 1947 por el presidente James James Polk. James Polk era presidente de Estados Unidos, era el número 11. Y él, y él antes, y él es de partido demócrata. Pero de todas maneras le declaró la guerra a Estados Unidos. No, o sea, James Polk le declaró la guerra a México. Sí, o sea, los gringos nos declararon la guerra, le declaró la guerra a México. ¿Por qué? Porque es que resulta que Estados Unidos, como iba expandiendo más su territorio, o sea, ya tenía a Florida, Luisiana e incluso Obregón. Y lo que quisieron los gringos es que quería comprarle territorios a México. Pues a México era, era el primer, todavía seguía siendo el primer imperio mexicano. Aunque ya perdimos los territorios de Centroamérica, pero todavía nos quedaban territorios al norte del país. O sea, Estados Unidos quería comprarle territorios a México, pero México se negó. Es que miren, en esos tiempos México apenas estaba desarrollándose económicamente. Y económicamente y es por eso que los gringos quisieron comprar nuestros territorios. Pero México se negó, o sea, no solo porque se estaba desarrollándose económicamente, sino porque esos territorios ya eran de nos, o sea, esos territorios eran, o sea, son, o sea, son de nosotros. Porque, o sea, esos territorios que Estados Unidos nos quitó son de nosotros. O sea, porque, o sea, esos territorios ya eran de nosotros desde que nosotros fuimos parte de España. Desde nuestra independencia, ya eran o sea, esos territorios ya eran de nosotros, desde la independencia. Y pero ya después de varios años que se acabó la independencia, pues ya Estados Unidos nos quiso invadir por negarnos de la compra de territorios. Por eso Estados Unidos nos declaró la guerra. Y James Polk tuvo, o sea, tenía planes, o sea, ya sabía cómo invadir a México. O sea, iba a enviar sus tropas a la frontera con México, hacia, hacia Tamaulipas. Mientras que las otras tropas iban a ir a ver, al puerto de Veracruz. Y ahí comenzar una invasión extranjera. Por eso tomaron las ciudades de, creo que de Tampico. Y también tomaron Veracruz, claro, porque ahí embarcaron
los, los, los estadounidenses. Y ahí, o sea, lo que quería James Polk es hacer que todas sus tropas llegaran a la capital mexicana, a la Ciudad de México, para derrocar para derrocar al gobierno de Antonio López de Santa Anna. Mientras que siguieron avanzando las tropas estadounidenses, porque salieron de Tampico e incluso del puerto de Veracruz. O no sé si los gringos estuvieron en Matamoros, porque Matamoros está en la frontera con Estados Unidos. O sea, fueron más las tropas estadounidenses fueron hasta mero hasta el sur, hasta llegar a la capital, hasta llegar a la capital del país. O sea, invadieron Puebla, los gringos. Pero los gringos estaban sufriendo de enfermedades porque no. Es que miren, los gringos en esos tiempos no estaban acostumbrados en el calor de México, ni tampoco a las selvas tropicales. Porque, cuando viene un extranjero a México, se empieza a enfermarse. Pero como en esos, bueno, pues aquí cualquier persona extranjera que viaje a México y si se enferma, o sea, aquí hay medicina, claro, ya hay vacunas, ya hay inyecciones, medicamentos, ya hay, pues en la actualidad. Pero en esos tiempos no había vacunas, no había inyecciones ni medicamentos, tenías que tomar puros test, puros test, puros test caseros. Pero muchos soldados pues fallecían por enfermedades pues fuertes que llegan de aquí de México. Y bueno, hay otros que se enfermaban y otros que todavía pues estaban bien, pero obviamente siguen avanzando las tropas estadounidenses a México. Y en cada estado, pues en cada estado surgió batallas. Pero Antonio López de Santa Anna no se quedó con los brazos cruzados. Obviamente envió sus tropas a combatir con Estados Unidos. Envió sus tropas creo que hacia Puebla, mientras que el otro ejército iba a ir hacia, yo creo que hacia Zacatecas, no, iba bien como a sus tropas pues yo creo que a Tamaulipas, para ir a detener la invasión, la, perdón, sí, para detener la invasión y aparte para detener la marcha de las tropas estadounidenses. Pero, pero era imposible, o sea, en esos tiempos derrotar a Estados Unidos era totalmente imposible porque Estados Unidos tenía tenía armas y un ejército muy avanzado que la de México. O sea, tenía armas muy poderosas, la verdad, y dejó a millones de mexicanos muertos. O sea, nada más participó el ejército, pero no participó los civiles, incluso los pueblos originarios, o sea, no estuvieron en la guerra en la guerra con Estados Unidos. Porque Antonio López de Santa Anna nunca dijo que los civiles y los pueblos originarios pues participaban en la guerra con Estados Unidos. Nada más envió a su ejército, nada más. En esos tiempos no existía el ejército de la Marina en México, no existía. O sea, todo era terrestre. El ejército era terrestre. O sea, que nada más su ejército nada más peleaba por tierra, no peleaba en la costa. Entonces, o sea, si en ese tiempo hubiera existido el ejército de la Marina de México, y hubiéramos detenido la invasión de Estados Unidos, pero en esos tiempos no existía, no, como que los gobiernos en esos tiempos como que no les ocurrió eso en la cabeza, como no tuvieron como esa idea, así puede decir, no tuvieron como esa idea. Y, y sí, este, en varios estados surgieron varias batallas, que esas batallas son parte de la intervención estadounidense en México.
Mientras que seguían avanzando las tropas, porque las tropas ya se estaban acercando un poco más a la Ciudad de México. Pasaban por varios estados, ciudades, pueblos, cerros, atravesaban los gringos. Mientras que el ejército mexicano siguió peleando con las tropas estadounidenses, pero también fueron derrotados por los gringos. Hasta que ya, después de varios tiempos, que tuvieron que irse hasta el sur de México, hasta la Ciudad de México, los gringos, ya que en otros estados, pues los gringos ganaron y muchos del ejército mexicano pues sufrieron heridas y otros pues fallecieron. Y eso fue en muchas batallas en cualquier estado del país por la invasión gringa. Y cuando llegaron a Ciudad de México nada más quedaban los niños héroes allá en el castillo de Chapultepec. Por eso se llama la batalla de Chapultepec. Se llama así porque los niños héroes se sacrificaron para, para derrotar al ejército estadounidense. Pero resulta que ya cuando los estadounidenses llegaron a la Ciudad de México, iban a tomar el castillo de Chapultepec. Por eso los niños héroes se prepararon, o sea, antes de que las tropas enemigas llegaran a la Ciudad de México, los niños héroes ya se estaban preparando para la batalla. Estaban recargando armas, poniendo la pólvora, la bala, así, porque en esos tiempos las armas eran, o sea, nada más eran de un solo tiro. Tú tenías que recargar, ponerle polvo, poner la bala, y yo creo que de nuevo ponerle polvo, o ya no, para ya después disparar. En esos tiempos eran nada más las armas, nada más eran de una sola bala. Bueno, yo creo que nada más eran de una sola bala, porque no existían armas pues que sí disparan así rápido, así que tienen más balas. Pues en ese tiempo no fue así. Entonces cuando los niños héroes llegaron no, cuando los gringos llegaron al castillo de Chapultepec, ahí ya comenzó la batalla. Por eso se llamó la batalla de Chapultepec, porque los niños héroes se tuvieron que sacrificar. Y, o sea, tuvieron que sacrificarse, pero no solo por ellos, tuvieron que también sacrificarse para defender a México de las invasiones enemigas. Pero ya, pero ya, pero ya, pero ya, pero ya luego la batalla ya fue derrotada por los gringos, porque mataron a cada soldado de los niños héroes. Hasta que ya al final quedó Juan Escutia, que Juan Escutia pues bajó la bandera de lo más alto del castillo, se arrolló, o sea, puso la bandera en sus hombros y se tiró al vacío. O sea, fue uno de los momentos más sangrientos en la historia de México, incluso de los más oscuros también. Porque después de la derrota de los niños héroes, ya los gringos tomaron la capital del país. E incluso en el Palacio Nacional bajaron la bandera mexicana y pusieron una bandera gringa. Pero, pero Antonio López de Santana huyó de la Ciudad de México para no ser detenido por las tropas estadounidenses, o sea, y ya después de la derrota del ejército mexicano, porque ya México pues ya se quedó sin ejército, porque los gringos nos chingaron, ya. Entonces ya después de la invasión gringa a México, en 1848 firmamos el Tratado de Guadalupe Hidalgo. Pero el Tratado de Guadalupe Hidalgo fue ilegal. ¿Por qué fue ilegal? Porque, o sea, nunca debimos firmar un tratado ilegal. Porque los gringos hicieron el tratado para que lo firmemos y así para que ellos se quedaran con el territorio. Por eso por eso Estados Unidos nos robó territorio.
nos robó nuestros territorios de la frontera norte, que era California, Nevada, Utah, Nuevo México, Colorado, Wisconsin, algunas partes de Wisconsin, Colorado también, Nuevo México, Texas y ¿qué más? Kansas también. Algunas partes de Kansas también eran de nosotros. O sea, todos esos territorios eran de nosotros, pero Estados Unidos nos robó la mitad de nuestro territorio y México se quedó así como está ahorita. Pero obviamente en la parte norte, en Sonora, hay un territorio que estaba así. No estaba así, estaba así. Pero también los gringos que también quisieron que le diéramos a ese territorio, pues nos quedamos así, como está. Pero sí, o sea, los gringos nos hicieron firmar un tratado ilegal para quedarse con el territorio de nosotros. O, o sea, lo que hizo Estados Unidos fue una guerra injusta, porque jamás nos tuvieron, jamás no, jamás no tenían no tenían que intervenir a México. Porque, o sea, antes de la intervención estadounidense en México, el presidente de Estados Unidos, James Polk, tuvo una idea de quedarse con el territorio al norte de México. Pero no solo con el territorio, también quería anexar todo el país mexicano. Ese era el plan de James Polk. Quería anexar todo México. Pero un general de allá le mandó una carta a James Polk, un general gringo, diciendo de que no iba a hacer eso porque, o sea, de que sintió arrepentimiento de ser gringo, porque, o sea, él sintió arrepentimiento. O sea, ¿por qué nuestro país quiere invadir a México? O sea, ¿por qué? O sea, ¿qué? O sea, ¿qué, ¿qué quería el presidente James Polk para tener el territorio de nosotros? ¿Qué quería? Expandir nuestro territorio. ¿O quería nada más los recursos naturales de México? Pero obviamente James Polk no quería los recursos naturales de México. O sea, quería nada más, o sea, como su país estaba chiquito, o sea, Estados Unidos antes estaba chiquito, y estaba expandiendo más su territorio porque Estados Unidos le compró territorios a Reino Unido y a Francia, compró Luisiana, Estados Unidos, después Obregón y Florida también fue comprado por los españoles después de nuestra independencia. Y ya Estados Unidos ya estaba expandiendo más su territorio. Hasta que quería los territorios de México. O sea, quería comprarle Estados Unidos a territorios a México. Pero México se negó. Se negó. Y eso es lo que le molestaban a los gringos. Pero el presidente James Polk, él es de partido demócrata. De allá de Estados Unidos. Y por eso nos declaró la guerra. Por eso nos hicieron una guerra injusta. Firmamos un tratado ilegal por los estadounidenses. Incluso se quedaron con nuestro territorio. Por eso, esa historia que les estoy contando, y que obviamente ustedes ya saben, pues esa historia, pues yo sentí una lástima de que mi país ha sido invadido por los estadounidenses. Por eso la verdad yo odio a los estadounidenses. Por eso yo odio a Estados Unidos por lo que nos hizo en el pasado. Y hasta ahorita ya no ponemos a hacer nada. Ya. Pero, o sea, yo sí me agüito por eso de que México ha perdido mucho territorio en esos tiempos, en el siglo XIX. Pero, pero lo más probable es que sí recuperemos nuestros territorios de la frontera norte de California y Texas. Sí podemos recuperarnos. Sí podemos recuperar esos territorios. De hecho, la otra vez estaba viendo un video que un abogado mexicano está investigando todos los casos de Estados Unidos que,
de Estados Unidos, o sea, que nos declaró la guerra, que la guerra fue injusta, que el tratado fue ilegal, todo eso, o sea, un abogado mexicano está investigando todos esos casos de Estados Unidos en esos tiempos, cuando nos invadió. Incluso se le está mostrando esas pruebas a un político mexicano. Y ambos están trabajando pues para resolver el caso del tratado ilegal e incluso de la guerra justa de Estados Unidos con México. Por eso el abogado y el político está investigando esos casos. Y ya una vez que ellos investiguen el caso, yo creo que le van a mostrar esas pruebas a la Fiscalía General de la República, o si no o si no a la ONU, y los países van a estar de acuerdo. Ah, sí, ya, pues esto fue cierto, esto fue aquello, y ya. Y la ONU puede hablar con Estados Unidos diciendo de, oye, ¿por qué invadiste a México en el siglo XIX? ¿Por qué generaste una guerra injusta? ¿Y por qué hiciste que los mexicanos firmaran un tratado ilegal? Todo eso. Y con eso, y una vez que se resuelva pues el caso, ya Estados Unidos nos regresaría al territorio. Pero es que miren, después de la intervención estadounidense en México en el siglo XIX, los gringos ya se olvidaron de a quién le pertenecían los territorios de Texas y California. No saben que son de México, ya no saben. Ya se los olvidó. Pero México todavía sigue recordando como California y Texas como sus territorios. O sea, todavía nos siguen recordando eso. Porque esa historia nos enseñan en historia. Los gringos no creo que les enseñan eso. De seguro no les importa. No les importa. O incluso ya se los olvidó. Ya. Pero sí, eso es lo que yo odio de Estados Unidos. Por robar nuestras tierras y a firmarnos un tratado ilegal y hacer una guerra injusta con México. Solo porque negamos de comprarle territorios a Estados Unidos nada más por dinero. Y eso para mí sí me molestó eso, porque o sea, porque Estados Unidos se molestaría con México solo porque quería que le compremos territorio solo por dinero. No, nomás porque no, y por eso James Polk se molestó por eso. Incluso, o sea, después del siglo XIX, ya en el siglo XX, durante la Primera Guerra Mundial, pues Alemania pues participó en la Primera Guerra Mundial porque peleó con Francia y Reino Unido. Incluso le mandó un teleradio a México, a Alemania. O sea, lo que escribió Alemania a México es que México participara en la Primera Guerra Mundial para ayudar a Alemania a ganar en la guerra con los franceses y británicos. Ese fue el correo, ese fue el teleradio que le mandó Alemania a México. Oh, y no solo eso decía, sino que también dice, si México apoya a Alemania, enviaremos tropas alemanas a México para que México distraiga a Estados Unidos y que lleguen las tropas alemanas también a invadir Estados Unidos. O sea, Alemania tuvo ese plan. Entonces le mandó ese teleradio a México. Pero ese teleradio llegó al teleradio de Reino Unido. Y se enteró de la noticia. Incluso le envió ese teleradio a Estados Unidos. Y Estados Unidos también se enteró de la noticia. Porque, o sea, ese teleradio, ya sé que llegó a Estados Unidos. Después de que se enteró Reino Unido. Le mandó a Estados Unidos. E incluso lo mandaron hacia el presidente Woodrow Wilson de Estados Unidos. Ese güey trabajaba en el Partido Demócrata también en Estados Unidos. Se enteró de la noticia. Incluso Woodrow Wilson tuvo que pues tuvo que preparar a su ejército por si las tropas mexicanas y alemanas invadieran a su país.
Porque, o sea, es que sí, es que Alemania, en esos tiempos, Alemania cuando estuvo en la Primera Guerra Mundial, sí conoció, sí conoció la historia de que México, de que México fue robado, ¿no? O sea, que los territorios de México fueron robados por Estados Unidos. Alemania sí reconoció eso durante la Primera Guerra Mundial. Incluso Alemania tuvo un plan de, de ayudar a México y así ambos países a derrotar a Estados Unidos y recuperar los territorios que México perdió en el siglo XIX. Ese era el plan de Alemania. Pero México, en esos tiempos, México estaba en conflictos. Estaban en conflictos, pues, a nivel nacional. O sea, porque México tenía una guerra eh, en, en el país nacional. No en el extranjero, en el país nacional. Porque recordemos que en el siglo XX, pues México estaba en la Revolución Mexicana. Estaba en la Revolución Mexicana y no podía estar en otra guerra. Otra guerra, pero fuera del país. Por eso, po- por eso México tuvo que primero, tuvo que hacer primero ganar la Revolución Mexicana y ahí ya después participar en otra guerra. Porque sí, es que en esos tiempos México era un país neutral. ¿Por qué neutral? Porque México no se metían en conflictos, ni batallas o guerras de otros países, no se metía. Por eso México, o sea, iba a participar en la Primera Guerra Mundial, desde que Alemania le envió ese teleradio a México para que distrayera a Estados Unidos y ahí llegaran las tropas alemanas a México para que ambos países invadieran Estados Unidos, pero ya pero ya ni siquiera no ese territorio que le envió Alemania a México fue una simple idea porque no se hizo la guerra con Estados Unidos. No se hizo, fue una simple idea de los alemanes, claro. Y sí, pero pero después de que le envió ese teleradio alemán a México, los gringos nos volvieron a invadir otra vez. Porque ocuparon el puerto de Veracruz, los gringos. Y como los mexicanos estaban concentrados en la Revolución Mexicana, cuando el presidente mexicano se enteró pues de que los gringos nos estaban invadiendo en Veracruz, sí porque nos estaban invadiendo. Los gringos, nada más tomaron el puerto de Veracruz, no se expandieron más los gringos. Tomaron el puerto de Veracruz y cuando el gobierno mexicano se enteró, pues bueno, sus tropas todavía siguen peleando con los revolucionarios. Claro, porque los mexicanos estaban apoyando a los revolucionarios y derrocar a los conservadores de esos tiempos y a los neoliberales también. E incluso el presidente mexicano envió sus tropas hacia Veracruz para así para así correr a los gringos de las tierras mexicanas. Por eso. O sea, la ocupación estadounidense en Veracruz, yo lo considero la segunda intervención estadounidense en México. Sí, porque muchos países estuvieron involucrados en la Revolución Mexicana. Estuvieron involucrados. Y, y sí, muchos países quisieron aprovechar el momento de que México estaba en revolución para invadir al país. Incluso muchos países también querían apoyar a México a recuperar esos territorios que México perdió en el siglo XIX por Estados Unidos. Por eso, o sea, ese territorio que yo les dije que Alemania envió a México en esos tiempos, pues nada más fue una simple idea. O sea, sí iba a ser la guerra, sí iba a ser la guerra con Estados Unidos,
pero México no tenía suficientes tropas. No tenía suficientes tropas ni armas. Alemania tampoco. Ya no tenía suficientes tropas pues para que peleara con México en el conflicto con Estados Unidos. Ya Alemania fue derrotada ya por los franceses y los británicos en la Primera Guerra Mundial. Por eso ya por eso la guerra sí iba a ser, pero nada más fue una simple idea porque jamás se hizo la guerra. Y sí, y durante esos tiempos de que México estuvo en la Revolución Mexicana, porque los revolucionarios mexicanos estaban peleando con los conservadores, con los ricos en esos tiempos, y también a los neoliberales también, porque Porfirio Díaz era neoliberal, porque quería vender todos los recursos de México a los estadounidenses, y eso la verdad no está bien, no está bien. Porque eso ya, porque eso es lo que hizo Porfirio Díaz, eso es como que ya, vender al país. Y eso pues obviamente está mal. Esos gobiernos que quieren vender los recursos naturales de México a los países extranjeros, eso ya se le dicen gobiernos neoliberales. Eso ya se le dicen así, a los gobiernos de México, neoliberales, ¿sí? co- que quieren vender los recursos naturales de México a los extranjeros. Eso ya es vender al país. Y eso ya se considera como el neoliberalismo. Por eso se inició la Revolución Mexicana. Se inició por eso, para derrocar para derrocar al gobierno de Porfirio Díaz. Y, y vencer a los conservadores, incluso a los neoliberales también. Yo no sé si también los revolucionarios mexicanos también pelearon también con los ricos de esos tiempos. Porque, o sea, durante el gobierno neoliberal de Porfirio Díaz, México tenía una población rica, mientras que el resto era población pobre. Y eso, pues, sí, yo lo veo como una vida social de México, pero injusta. Porque, o sea, ¿por qué Porfirio Díaz nada más ayudaba por qué ayudaba a los ricos y a los pobres no? O sea, no le importaba eso. Quería vender los recursos naturales de México a los extranjeros. Querían venderles vías de ferrocarriles a Estados Unidos, o también a los extranjeros. O sea, quería vender todo eso por Porfirio Díaz. Y eso ya, y como ya les dije, eso ya es vender al país. Eso ya es neoliberalismo que está haciendo que hizo el gobierno de Porfirio Díaz. Por eso Porfirio Díaz fue neoliberal. Incluso personas que trabajaban con Porfirio Díaz también se le consideran como neoliberales también. ¿Cómo se llaman? Sus candidatos, sus trabajadores, incluso el propio gobierno de Porfirio Díaz, todos ellos eran neoliberales, todos ellos. Y por eso se inició la Revolución Mexicana, para derrocar a Porfirio Díaz, incluso para derrocar también al neoliberalismo en el país. Uh-huh. Ya llevamos dos razones que por eso odio a Estados Unidos. Porque nos invadieron la segunda vez, incluso en la primera igual, cuando nos robaron nuestros territorios de la frontera norte en el siglo XIX. Incluso en la segunda intervención estadounidense en México es cuando tomaron el puerto de Veracruz, que eso ya se consideró como una invasión gringa a México. Porque tomaron Veracruz los gringos. Y por eso los gringos fueron derrotados por los mexicanos. O sea, en la segunda intervención estadounidense en México, ya los mexicanos ganaron, los gringos perdieron. Así como nos hicieron así con nosotros en el siglo XIX. Así, pero nunca recuperamos nuestros territorios de la frontera norte en el siglo XIX. Nunca lo recuperamos, esos territorios.
Incluso desde que incluso cuando Alemania envió un teleradio a México para que México destruyera a Estados Unidos y que llegaran los alemanes para combatir con los mexicanos y recuperar nuestros territorios que Estados Unidos nos quitó en el siglo XIX. Pero nada más quedó una simple idea. Nada más quedó una simple idea. Nunca, o sea, sí se iba a hacer, pero nada más fue una simple idea de los alemanes. Ujú. Y bueno, todavía voy a hablar más de lo que había Estados Unidos. Ya llevo dos. Ahí está. No sé si allá ya les dije de por qué odio a Estados Unidos. Porque, o sea, Estados Unidos se mete en guerras o batallas o conflictos bélicos que ese país no le debería importar. No sé si ya les dije eso. Pero sí, es que miren, a lo largo de la historia, Estados Unidos se ha metido en muchas batallas y guerras de otros países. O sea, Estados Unidos nada más se involucró, nada más por intereses. No lo hizo ni por gusto ni otra cosa. Lo hizo por intereses, Estados Unidos, para involucrarse en las batallas y guerras de otros países. O sea, y eso es lo que me molesta a Estados Unidos. O sea, ¿por qué se mete en lo que no le importa? O sea, que los dos países que están en conflicto resuelvan sus problemas. ¿Para qué otro país quiere intervenir en los asuntos de esos países? ¿Para qué quiere intervenir? Por eso México es un país neutral. Porque nunca se mete en asuntos que no debería importarle. Por eso México es un país neutral. Y muchos países sí respetan a México. Ya que México es un país neutral. Y Estados Unidos no es un país neutral. Antes lo era, pero rompió la política exterior de Estados Unidos y por eso se mete lo que no le importa. En las batallas, guerras, incluso enfermedades también. Sí, porque hay películas de otros países que involucran a Estados Unidos en las enfermedades, así en las pandemias. O sea, que por eso quieren involucrar los extranjeros a Estados Unidos. Pero como ya les dije, Estados Unidos no tiene que, no, o sea, Estados Unidos no tiene que ver nada lo que pasa en otros países. No tiene que involucrarse ni tampoco meterse en lo que no le importa. Eso es el detalle. Pero los gringos así, ay no, hay que meternos en esto para ayudar en otros países y así sernos más ricos, así. Porque miren, Estados Unidos se mete en guerras porque, o sea, cuando la economía de Estados Unidos está mal, se mete a las guerras de otros países. Y por eso gana dinero Estados Unidos en las guerras. Y así para que siga desarrollándose económicamente Estados Unidos. Eso es el detalle. O sea, que Estados Unidos nada más se mete en batallas o guerras o pandemias de otros países. Que ese asunto, no le debería importar a Estados Unidos. Nada más se mete a lo que no le importa. Pues nada más lo hace por intereses, no lo hace por uso, no lo hace por gusto ni por otra cosa Estados Unidos. Y bien, seguimos. Ya llevamos 3. A ver. Esa es ya la última que les voy a decir. La última. Lo que no me gusta de Estados Unidos es que Estados Unidos no respetan los derechos humanos. Estados Unidos no respeta los derechos humanos. ¿Por qué? Porque muchos inmigrantes mexicanos, incluso a los asiáticos o otros países que quieren vivir a Estados Unidos, pues los gringos siguen amenazándolos. O sea, quieren amenazar a los extranjeros que llegan a su país para poner puestos, para hacer puestos haciendo músicas así afuera de la calle, los gringos les molesta eso. Incluso los gringos son racistas allá, porque o sea, ayer vi un video de que un mexicano vive allá en Estados Unidos. No sé si es un inmigrante o un migrante así normal
que vive allá en Estados Unidos. O sea, tiene un vecino que vive ahí de lado, pero es un gringo. Pero su vecino, el gringo, siempre amenaza al vecino mexicano, así de que, oye, güey, vete, así de que, oye, vete a tu país, vete para tu país, no, aquí no quiero que estés ahí afuera en la calle, en tu puesto. O sea, eso yo lo considero ya como una discriminación de, de Estados Unidos a los extranjeros. Porque muchos extranjeros han sido discriminados, han sido parte del racismo por parte de los estadounidenses. Porque muchos extranjeros quieren vivir en Estados Unidos. Pero lo único que reciben es amenazas, críticas, racismo y discriminación por los gringos. Por, por eso. Y, o sea, por eso Estados Unidos no respeta los derechos humanos. Porque, o sea, en todo el mundo todos somos iguales, claro, todos somos iguales. Pero Estados Unidos no respeta los derechos humanos. No lo respeta. Incluso todavía, hasta la actualidad, los gringos todavía siguen siendo racistas con los extranjeros, incluso con los mexicanos igual. Siguen siendo racistas, siguen siendo discriminando a los extranjeros, incluso a los mexicanos también de su país, diciéndoles, oigan, váyanse a su país, aquí no queremos puestos de comida ni tampoco otra cosa de su cultura de su país, porque a ellos no les importa, ellos quieren la cultura estadounidense y ya. O cuando viene un extranjero a Estados Unidos dicen, no, vete para tu país, esas son tierras gringas. Así no nos quitas nuestro territorio. Así. Por eso, por eso Estados Unidos por eso Estados Unidos no respeta los derechos humanos. Y por eso o sea, por eso, pues algunos gringos de allá todavía siguen siendo racistas con los extranjeros y los mexicanos. Solo porque allá los gringos son güeros y los latinoamericanos o de otros países son morenos. Morenos, blancos, güeros, morenos, prietos, negritos, así. Así, o sea, porque Estados Unidos nos ve así. Eso ya es racismo. Ya es racismo eso. O sea, y sí, cuando un gringo ve a un mexicano ahí en sus tierras, pues lo amenaza así, ya, oye, vete para tu país, ya, aquí no queremos mexicanos, eso es, aquí es Estados Unidos, vete para tu país. Y así, ya es, solo porque eres moreno, aquí aceptamos puros blancos. Y eso la verdad, pues ya, eso no está bien lo que es Estados Unidos, no está bien. Porque eso es una falta de respeto a los derechos humanos. Incluso también hace racismo Estados Unidos. Por eso. La otra vez, ¿hace cuándo me envió un comentario un gringo? Sí, un gringo me mandó un comentario por YouTube. Porque la otra vez vi un video de YouTube acerca de eso, porque no sé de qué era el video. Pero yo envié un comentario pues de que Estados Unidos no respeta los derechos humanos. Incluso hace racismo. Y discrimina a los extranjeros y a los mexicanos también. Y un comentario gringo me llegó diciéndome, es que Estados Unidos no hace discriminaciones con los extranjeros. Es que en Estados Unidos respetamos los derechos humanos. Aquí no hacemos racismo. En México, en tu país, hacen esas cosas. O sea, ¿qué? O sea, ¿qué pedo ahí? O sea, ¿cómo que ellos sí respetan los derechos humanos? ¿Cómo que ellos no hacen discriminación o el racismo? Obviamente sí lo hacen. Porque cuando me aparecen noticias de que los gringos hacen racismo con los mexicanos,
pues nada más, nomás quieren nomás discriminarlos al, a los mexicanos. Que o sea, los gringos quieren discriminar a los mexicanos. Porque aquí son sus tierras gringas y allá, y nomás, y si ellos lo ven a los mexicanos como pobres, mejor dicen, vete para tu país ya. Ahora a chingar a su madre, así. Y eso, la verdad, eso yo lo considero como una discriminación estadounidense a los extranjeros. Incluso, incluso también en Estados Unidos hacen racismo. Solo porque allá en Estados Unidos todos son güeros y en México somos morenos. O sea, no tiene eso no tiene nada que ver con el color de la piel. Porque en Estados Unidos no toda la gente es güera. Toda la gente es toda la gente es morena. Por eso, cuando Estados Unidos estuvo en la guerra civil, porque en la guerra civil de Estados Unidos, pues ahí estuvieron los gringos, que obviamente los gringos son güeros, claro. Pero en los Estados Confederados, todos eran morenos. Y después de que Estados Unidos le ganó a los Estados Confederados, pues la guerra civil, ya mucha gente morena de allá, sufrió tanto de racismo allá en Estados Unidos. Mucha gente morena de allá sufrió tanto de racismo por los güeros de Estados Unidos. Nos hicieron, o sea, nos hizo, o sea, por eso los gringos, los güeros, hicieron que las personas morenas trabajaban en el sol, que trabajaban de limpieza. Y aún así, los gringos nos siguieron discriminando a las personas morenas de allá. Por eso en esos tiempos sí hubo, por eso en esos tiempos de la posguerra en Estados Unidos sí, mucha gente de allá sí sufrió mucho racismo allá. Y eso yo lo considero como una falta de respeto a los derechos humanos. Porque muchas personas morenas de allá sufrieron tanto de racismo por los estadounidenses. Y por eso, hasta la actualidad, Estados Unidos todavía sigue discriminando a los extranjeros. Sigue todavía siéndose racista en Estados Unidos a las personas morenas. Morenas, prietas y entre otros colores de la piel. Porque eso ya es racismo lo que hace Estados Unidos. Y, y ya dos lo que ya dije, la discriminación y el racismo. Y aparte porque Estados Unidos nunca respeta los derechos humanos. Nunca los respeta. Porque, o sea, esas cosas que yo les dije de la discriminación, incluso el racismo allá, por, porque a los gringos no, por eso los gringos no respetan los derechos humanos, no los respetan. Todavía siguen sin respetar los derechos humanos a las personas de otros países que son morenas. Por eso no respeta los derechos humanos de Estados Unidos. No lo respeta. Pero cuando ese comentario que me llegó un usuario gringo, pues dice, no, aquí sí respetamos eso, o sea, aquí sí lo respetamos. Obviamente no lo respetan. Porque si hubieran respetado, porque si Estados Unidos hubieran respetado los derechos humanos a los extranjeros, incluso a los mexicanos, no hubiera discriminación de los gringos a los extranjeros, ni tampoco hubiera racismo, tampoco. Pero a ellos no les importa eso, no les importa la discriminación que hacen ellos, el racismo. Por eso siguen faltando respeto a los derechos humanos en Estados Unidos, a los extranjeros y a las personas también, hasta la actualidad. Ahí está. Y esas son las tres cosas que yo odio de Estados Unidos. Yo no sé si ustedes odian a Estados Unidos por muchas cosas.
por falta de respeto a los derechos humanos, el racismo, la discriminación, las guerras injustas y tratados ilegales que nos hicieron Estados Unidos con nosotros, y que Estados Unidos no se involucre en asuntos que no debería importarle también. Y bueno, amigos, eso es todo por hoy, lo que les quise, eso es todo por hoy, los que quise decirles. Esas son las cosas que yo de Estados Unidos. A ver si en los comentarios me dejan qué cosas odian de ese país. Aparte de asuntos que no debería importar Estados Unidos. ¿Qué más? De no intervenir ni hacer guerras injustas, tratados ilegales. ¿Qué más? Tampoco no anexar a México por los gringos. También, o por los derechos, o la falta de respeto a los derechos humanos de allá. Que también respeten, que tampoco no hagan racismo ni discriminaciones a los gringos, a los extranjeros. Tampoco. Porque miren, Estados Unidos no le importa eso lo que a otros países le digan a ellos. Gringos son gringos, como ya les dije, gringos son gringos. Y a ellos no les va a importar eso porque son gringos. Y siempre serán gringos. No les va a importar eso, lo que otro país le diga. Y aún así se va a seguir involucrándose a lo que no le importa. Va a seguir haciendo con sus cosas, con sus pendejadas allá. Pero bueno, eso ya es la responsabilidad del gobierno y sus ciudadanos. Y bueno, amigos, eso es todo por hoy. Si les gustó, eso es todo por hoy de este contenido. Si les gustó, dale like, suscríbanse, activan la campanita arriba de notificaciones, entonces das el comentario. Recuerden que me pueden seguir en mis redes sociales, Facebook, Instagram y TikTok. Y nos vemos en el próximo video. Adiós.